Notas. 1. Véase la llegada de los elfos. 2. Lirillo aparece en la lista de los nombres de los Valar secundarios, de la que hay una referencia anterior como nombre de Salmar Noldorin. 3. Padre de Feanor, es la lectura final después de una larga vacilación entre hijo de Feanor y hermano de Feanor. 4. Para la historia de la obtención de rocas y piedras en Arvalin, Eruman, para levantar las montañas de Valinor, véase la Llegada de los Valar. 5. Progenitor de Feanor, es una corrección de hijo de Feanor, véase nota 3. 6. Después de la palabra telas, aparecía la oración siguiente, que fue luego tachada, que los dioses habrían podido crear, si lo hubieran querido, en una hora, oración notable por sí misma, y también por haber sido eliminada. 7. La página del manuscrito que empieza con las palabras, ante las puertas de Valmar, y termina con, sin abatirse transmitió su, mensaje diciendo, está escrita alrededor del pequeño mapa del mundo reproducido y descrito en la llegada de los Valar. 8. En esta parte del cuento el manuscrito consiste en pasajes separados, unidos entre sí por líneas, el sitio de esta oración no resulta del todo claro, pero lo más probable es que este sea el correcto. 9. Los puntos figuran en el original. 10. Después, es una corrección de, antiguamente. En el margen, junto a esta frase, hay un punto de interrogación. Cambios de nombres en el robo de Melkor y el oscurecimiento de Valinor. Ello Melemno menor que Melemno, en el capítulo 5, en una oración añadida, el conductor de los Olosimpi es Eyu. Sirnumen menor que Numesir, las dos primeras apariciones, luego se escribe directamente Sirnumen. Eruman menor que Armalin menor que Apanan. Arvalin menor que Arvalien menor que Apanan menor que Arvalien menor que Armalin, Arvalien así escrito por primera vez en la página 142. Bruituir reemplaza un nombre anterior, probablemente Marón. Bruituir Go Maedros menor que Bruituir Go Feanor, Go es un patronímico, hijo de. Véanse notas 3 y 5. Moru este nombre podría leerse igualmente Morn, como en otras apariciones ocasionales en otros lugares, véase el apéndice sobre los nombres. Reemplaza aquí a otro nombre, probablemente Mordi. Ungoliont menor que Gungliont. Daurin, Thorin, decía originalmente Feanor, corregido luego por Daurlas. Emparentado con Feanor y más tarde por un gnomo llamado Daurin, Thorin. Las siguientes veces que aparece Daurin son correcciones de Feanor. Comentario del robo de Melkor y el oscurecimiento de Valinor. La historia de la corrupción de los Noldoli por Melkor fue contada al fin de modo muy diferente, porque allí intervenía el asunto de la disputa entre los hijos de Finve, Feanor y Fingolfin, el Silmerillion, de la que no hay huellas en el cuento, en el que, de cualquier modo, Feanor no es el hijo de Finve Nóleme, sino de un tal Bruituir. El motivo primordial de la posterior historia, el deseo que experimenta Melkor de apoderarse de los Silmarils, y Videm, está aquí representado tan solo por el deseo de la posesión de las gemas de los Noldoli en general. Es por cierto un rasgo notable de la mitología original que aunque los Silmarils estaban presentes, tenían relativamente escasa importancia. Hay una coincidencia esencial con la historia posterior en que son los Noldoli el objeto del ataque de Melkor, y hay una muy estrecha, aunque limitada semejanza en los argumentos que utilizó, el confinamiento de los elfos en Valinor por los Valar y las amplias regiones en el este que por derecho les pertenecían. Pero notablemente ausente de las palabras de Melkor está toda referencia a la llegada de los hombres. Este elemento es introducido en el cuento más tarde y de manera del todo diferente. Por el mismo Manbe. Además, la particular asociación de los Noldoli con el Vale Malo surge del deseo que tiene este de poseer de las gemas. En el Silmerillion los Noldor recurren a él por la instrucción que podría procurarles, mientras que las otras castas se mantuvieron apartadas. A partir de este punto, las narraciones divergen por completo, porque el mal secreto de Melkor en el Silmerillion es puesto al desnudo como resultado de una indagación sobre la disputa de los príncipes Noldorin,
mientras que aquí esta revelación procede simplemente de la ansiedad que le provoca a Finve Noleme la inquietud de su pueblo. La historia posterior es, claro está, muy superior en tanto Melkor fue perseguido por los Valar como enemigo conocido, tan pronto como se supo de sus maquinaciones, aunque escapó, mientras que en el Quinto, a pesar de que hay ahora pruebas decisivas de que no se había reformado, solo se le dice que se retire a meditar en Mandos. En el Silmarillion está presente el germen de la historia, el destierro de Fëanor en Fórmenos, a donde fue acompañado por Finve, aunque aquí se le ordena abandonar Cor a todo el pueblo de los Noldoli y dirigirse al escarpado valle del norte, donde el río de Iri se hunde bajo tierra, y la orden de hacerlo parece haber sido menos un castigo impuesto por Manve que una precaución y una salvaguardia. En relación con el lugar del destierro de los Noldoli, llamado aquí Sirnumen, río occidental, puede mencionarse que en una nota aislada del pequeño cuaderno al que nos hemos referido, se dice, el río de la segunda morada rocosa de los gnomos en Valinor era Kelusindi, y la fuente que le daba origen Capalindá. Notable es el pasaje en el que se dice que Manve sabía que los elfos eran hijos del mundo y que algún día deberían volver a él. Como he observado antes, el mundo con frecuencia equivale a las grandes tierras, y esta acepción se da repetidamente en este cuento, pero no está claro si este es el sentido en que aquí se emplea. Me inclino a pensar que la significación de la frase es que en ocasión del gran final, los Eldar, como que pertenecen a la tierra, no pueden volver con los Valar y los espíritus que fueron, antes que el mundo, a las regiones de donde vinieron, cf. La conclusión de la original música de los Ainur. En cuanto al robo de las joyas, la estructura de la narración es una vez más radicalmente diferente de la historia posterior, pues en esta el ataque de Melkor a los Noldor en Fórmenos, el robo de los Silmarils y el asesinato de Finve se llevaban a cabo después del encuentro con Ungoliant en el sur y la destrucción de los dos árboles. Ungoliant estaba con él en Fórmenos. Tampoco hay en la primera versión ninguna mención de la visita previa de Melkor a Fórmenos, el Silmarillion, cap 7, después de la cual pasó a través de Calasiria y se dirigió hacia el norte costa arriba, volviendo luego en secreto a Vatar, Arvalin, Eruman, en busca de Ungoliant. Por otra parte, el gran festival era ya la ocasión para que Melkor robara los Silmarils de la morada de los Noldoli, aunque el festival era algo totalmente diferente, pues solo tenía un propósito conmemorativo, véase el Silmarillion, cap 8, y formaba parte necesariamente de ese propósito que los Olosimpi debieran estar presentes. En el Silmarillion, solo los Teleri más allá de las montañas cantaban todavía en las orillas del océano, pues poco caso hacían del tiempo o las estaciones. De los oscuros cómplices de Melkor provenientes de Mandos, de algunos de ellos se dijo que fueron, antes hijos de Mandos, no hay después la menor huella, ni tampoco del robo de los caballos de Orome, y mientras se dice aquí que Melkor deseaba abandonar Valinor por los pasajes de las montañas del norte, pero luego lo pensó mejor, permitiendo una reflexión sobre cuál podría haber sido el destino de Valinor en otras circunstancias. En la historia posterior este movimiento hacia el norte era una maniobra fingida. Pero es interesante observar el germen de una cosa en la otra, pues nunca se perdió la idea subyacente de un movimiento hacia el norte y luego hacia el sur, aunque tiene lugar en otro momento de la narración con una motivación diferente. También es interesante la aparición de la idea de que un pariente íntimo de Fëanor, solo después de muchas vacilaciones entre hermano e hijo, se decidió por el padre, fuera muerto por Melkor en la morada de los Noldoli, Sirnumen, precursora de Fórmenos, pero el padre tenía todavía que ser identificado con el señor de los Noldoli. En este pasaje hay algunas otras ligeras indicaciones geográficas. Los dos árboles estaban al norte de la ciudad de Valmar, como se lo muestra en el mapa, y de nuevo de acuerdo con el mapa, las grandes tierras y las tierras exteriores se acercaban mucho en el norte lejano. Lo que es sumamente notable, el hueco en las montañas de Valinor mostrado en el mapa y que yo señalé con la letra, ahora se explica, el sitio bajo en las colinas, por el que Melkor y sus seguidores abandonaron Valinor para entrar en Arvalin Eruman,
era un hueco dejado por Tulkas y Aule para poder entrar en Valinor en la época del levantamiento de las montañas. Nada sobrevivió casi de la parte siguiente de este cuento. El discurso que dirigió Manbe a los Noldoli desapareció, aunque parte de su contenido se expresa brevemente en otro lugar de la narración de El Silmarillion. Los Noldor empezaron a murmurar en contra de los Valar, y muchos se llenaron de orgullo, olvidando que mucho de lo que tenían y sabían era un regalo de los Valar. Es notable que se refiera al padre de Fëanor, Bruituir, por el patronímico Go-Maedhros, aunque el nombre Maedhros iba a ser después el del hijo mayor de Fëanor, no el de su abuelo, desde un principio estuvo asociado con los Fëanorianos. No hay huella más tarde de la extraña historia del sirviente renegado de Mandos que llevó a los Valar el ultrajante mensaje de Melkor y que encontró la muerte arrojado desde Taniquetil por el irreprimible Tulkas, desobedeciendo sin más a Manbe, ni de que se enviara a Sorontur como mensajero de los dioses a Melkor. No se explica cómo Sorontur sabía dónde encontrarlo. Se dice aquí que después, Sorontur y los suyos se dirigieron a las montañas de hierro e hicieron allí su morada, vigilando todo lo que Melkor hacía. He observado al comentar el cautiverio de Melkor, que las montañas de hierro, al sur de Isilome, corresponden allí a las luego llamadas montañas de la sombra, Petrin. Por otra parte, en el cuento del sol y de la luna, Melkor, después de huir de Valinor, edifica una nueva vivienda en la región del norte donde se levantan las montañas de hierro, muy altas y de terrible visión, y en el cuento de Turambar asterisco original se dice que Angwand estaba bajo las raíces de la fortaleza del más extremo norte de las montañas de hierro, y que estas montañas se llamaban así por los infiernos de hierro que tenían por debajo. Que en este cuento se diga que Sorontur vigilaba todo lo que Melkor hacía, desde su morada en las montañas de hierro evidentemente implica también que Angwand estaba debajo de ellas, y la historia de que Sorontur, Torondor, tenía sus nidos sobre Tangorodrim antes de mudarlos a Gondolin, sobrevivió largo tiempo en la tradición del Silmarillion, véase cuentos inconclusos, y hay, pues, aparentemente un empleo contradictorio del término montañas de hierro, en los cuentos perdidos, a no ser que pueda suponerse que esas montañas se conciben como una cadena continua, la extensión austral, las luego llamadas montañas de la sombra, constituirían el cercado austral de Isilome, mientras que los picos septentrionales, al encontrarse por sobre Angwand, dieron a la cadena su nombre. Más adelante encontraremos pruebas de que esto es así. En la historia original los Noldoli de Sirnumen reciben el permiso, por intercesión de Aule, de volver a Kor, pero Fëanor se quedó allí amargado en compañía de algunos otros pocos, y de este modo se obtiene la situación del relato posterior, los Noldor en Tirion, pero Fëanor en Fórmenos. Pero está ausente el elemento del destierro de Fëanor y su regreso ilegal a la ciudad de los elfos. Una diferencia subyacente digna de mención es que en el Silmarillion los Vanyar hacía ya mucho que habían partido de Tirion y habían ido a vivir a Taniquetil o a Valinor, no hay la menor sugerencia de esto en el viejo cuento, y por supuesto, hay una fundamental diferencia estructural entre la primitiva narración y la siguiente. Cuando Fëanor levanta el estandarte de la rebelión, los árboles aún brillaban en Valinor. También es interesante la aparición de la idea de que un pariente íntimo de Fëanor, solo después de muchas vacilaciones entre hermano e hijo, se decidió por el padre, fuera muerto por Melkor en la morada de los Noldoli, Sirnumen, precursora de Fórmenos, pero el padre tenía todavía que ser identificado con el señor de los Noldoli. En este pasaje hay algunas otras ligeras indicaciones geográficas. Los dos árboles estaban al norte de la ciudad de Valmar, como se lo muestra en el mapa, y de nuevo de acuerdo con el mapa, las grandes tierras y las tierras exteriores se acercaban mucho en el norte lejano. Lo que es sumamente notable, el hueco en las montañas de Valinor mostrado en el mapa y que yo señalé con la letra, ahora se explica, el sitio bajo en las colinas, por el que Melkor y sus seguidores abandonaron Valinor para entrar en Arvalineruman, era un hueco dejado por Tulkas y Aule para poder entrar en Valinor en la época del levantamiento de las montañas. Nada sobrevivió casi de la parte siguiente de este cuento.
El discurso que dirigió Manbe a los Noldoli desapareció, aunque parte de su contenido se expresa brevemente en otro lugar de la narración de El Silmarillion. Los Noldor empezaron a murmurar en contra de los Valar, y muchos se llenaron de orgullo, olvidando que mucho de lo que tenían y sabían era un regalo de los Valar. Es notable que se refiera al padre de Fëanor, Bruituir, por el patronímico Go-Maedhros, aunque el nombre Maedhros iba a ser después el del hijo mayor de Fëanor, no el de su abuelo, desde un principio estuvo asociado con los Fëanorianos. No hay huella más tarde de la extraña historia del sirviente renegado de Mandos que llevó a los Valar el ultrajante mensaje de Melkor y que encontró la muerte arrojado desde Taniquetil por el irreprimible Tulkas, desobedeciendo sin más a Manbe, ni de que se enviara a Sorontur como mensajero de los dioses a Melkor. No se explica cómo Sorontur sabía dónde encontrarlo. Se dice aquí que después, Sorontur y los suyos se dirigieron a las montañas de hierro e hicieron allí su morada, vigilando todo lo que Melkor hacía. He observado al comentar el cautiverio de Melkor, que las montañas de hierro, al sur de Isilome, corresponden allí a las luego llamadas montañas de la sombra, Petrin. Por otra parte, en el cuento del sol y de la luna, Melkor, después de huir de Valinor, edifica una nueva vivienda en la región del norte donde se levantan las montañas de hierro, muy altas y de terrible visión, y en el cuento de Turambar asterisco original se dice que Angwand estaba bajo las raíces de la fortaleza del más extremo norte de las montañas de hierro, y que estas montañas se llamaban así por los infiernos de hierro que tenían por debajo. Que en este cuento se diga que Sorontur vigilaba todo lo que Melkor hacía, desde su morada en las montañas de hierro evidentemente implica también que Angwand estaba debajo de ellas, y la historia de que Sorontur, Torondor, tenía sus nidos sobre Tangorodrim antes de mudarlos a Gondolin, sobrevivió largo tiempo en la tradición del Silmarillion, véase cuentos inconclusos, y hay, pues, aparentemente un empleo contradictorio del término montañas de hierro, en los cuentos perdidos, a no ser que pueda suponerse que esas montañas se conciben como una cadena continua, la extensión austral, las luego llamadas montañas de la sombra, constituirían el cercado austral de Isilome, mientras que los picos septentrionales, al encontrarse por sobre Angwand, dieron a la cadena su nombre. Más adelante encontraremos pruebas de que esto es así. En la historia original los Noldoli de Sirnumen reciben el permiso, por intercesión de Aule, de volver a Kor, pero Fëanor se quedó allí amargado en compañía de algunos otros pocos, y de este modo se obtiene la situación del relato posterior, los Noldor en Tirion, pero Fëanor en Fórmenos. Pero está ausente el elemento del destierro de Fëanor y su regreso ilegal a la ciudad de los elfos. Una diferencia subyacente digna de mención es que en el Silmarillion los Vanyar hacía ya mucho que habían partido de Tirion y habían ido a vivir a Taniquetil o a Valinor. No hay la menor sugerencia de esto en el viejo cuento, y por supuesto, hay una fundamental diferencia estructural entre la primitiva narración y la siguiente. Cuando Fëanor levanta el estandarte de la rebelión, los árboles aún brillaban en Valinor. En el cuento parece haber transcurrido un largo tiempo después de la pérdida de los tesoros de los Noldoli, durante el cual se pusieron a trabajar otra vez con alegría disminuida, y Fëanor intentó en vano rehacer los Silmarils. Este elemento, por supuesto, desaparecerá en la estructura posterior, mucho más ajustada, donde Fëanor, negándose a dar los Silmarils a los Valar para la curación de los árboles, sin saber todavía que Melkor las ha cogido, sabe sin intentarlo que no puede rehacerlas como Yavanna no puede rehacer los árboles. La embajada de Fëanor y otros Noldoli ante Manbe pidiendo que los dioses los trasladen de regreso a las grandes tierras fue eliminada, y con ella las notables palabras que les dice Manbe sobre la llegada de los hombres, y su expresada resistencia a dejar que los Eldar regresen al mundo, mientras los hombres estuvieran todavía en su infancia. En el Silmarillion no hay la menor sugerencia de que Manbe tuviera esta idea en la mente, tampoco la hay de que el conocimiento de Manbe fuera tan grande, y en verdad,
Mientras que en la vieja historia fue la descripción que hizo Mambe de los hombres y su actitud en relación con ellos lo que originó la retórica de Fëanor en contra de ellos y dio tan intenso colorido a su mención del verdadero motivo de los Valar para llevar a los Eldar a Valinor. En el Silmarillion estas ideas son parte de las mentiras de Melkor. He observado arriba que en las palabras de persuasión que dirige Melkor a los Noldoli no hay ninguna referencia a la llegada de los hombres. Otro elemento por lo demás desconocido en la música de los Ainures revelado en las palabras de Mambe, que el mundo a la larga será gobernado mucho tiempo por los hombres. En la versión original hay varias sugerencias en apartes reflexivos de que todo tiene un destino, así pues, aquí, los celos de los elfos y los hombres se conciben quizá como parte necesaria del desarrollo de la historia del mundo, y antes en el cuento se pregunta, ¿quién podría decir que todos estos hechos, aun la maldad aparentemente innecesaria de Melkor, no fueran sino parte del destino fijado desde antaño? Pero a pesar de todos los cambios radicales en la narración, la nota característica de la retórica de Fëanor se mantuvo. El discurso que dirige a los Noldoli de Cor se eleva en los mismos ritmos que el discurso pronunciado a la luz de las antorchas ante los Noldor de Tirion, el Silmarillion, cap 7. En la historia de Melkor y Ungoliant se advierte que los elementos esenciales estaban presentes a Beinitio, la duda respecto al origen de ese ser, su morada en las desoladas regiones del sur de las tierras exteriores, el hecho de que succionara luz para producir solo hebras de oscuridad, su alianza con Melkor, que él la recompensara con gemas robadas a los Noldoli, aunque esto recibió más tarde un tratamiento diferente, la perforación de los árboles por Melkor y la succión de Ungoliant de la luz. Y la gran cacería montada de los Valar, que no logró su objetivo en la oscuridad y la niebla permitiendo que Melkor huyera de Valinor por los caminos del norte. Dentro de esta estructura hay como casi siempre muchos puntos de divergencia entre la primera historia y las versiones posteriores. En el Silmarillion Melkor fue a Avatar porque sabía que Ungoliant vivía allí, mientras que en el cuento ella lo encontró cuando buscaba un camino de huida. En el cuento el origen de ella es desconocido, y aunque puede decirse que este elemento se mantuvo en el Silmarillion, los Eldar no saben de dónde vino, mediante el recurso, algunos han dicho. De hecho se da una clara explicación, era un ser de, antes del mundo, pervertido por Melkor, que había sido su señor, aunque ella lo negó. La idea original de, el espíritu primordial Moru, se explicita en un detalle de la primera lista de palabras en lengua nómica, donde el nombre Muñiz se define como, un nombre de la noche primordial personificada como Werlum o Gungliont, ***. La vieja historia carece decididamente de la descripción que se hace en el Silmarillion del descenso de Melkor y Ungoliant desde el monte Yarmentir a la llanura de Valinor, y también allí estaba desarrollándose el gran festival de los Valar y los Eldar, aquí hace ya rato que había terminado. En el Silmarillion el ataque a los árboles se produjo a la hora de la mezcla de las luces, mientras que aquí Silpion estaba en pleno florecimiento, y la descripción de la destrucción de los árboles se vuelve del todo diferente por la presencia del gnomo Daurin, después abandonada sin dejar huella. Así pues, en la vieja historia no se dice en realidad que Ungoliant bebiera la luz de Silpion, sino solo que el árbol murió por haber dejado ella su veneno en la hoja de Daurin, que Melkor hundió en el tronco, y en el Silmarillion Ungoliant fue a las fuentes de Barde, y las bebió hasta secarlas también. Es extraño que el gnomo se llamara primero Fëanor, pues Melkor le daba muerte. Parecería que mi padre, cuando menos por el momento, estuviera abrigando la idea de que Fëanor no desempeñaría papel alguno en la historia de los Noldoli en las grandes tierras, pero en los esbozos de un cuento posterior, el trabajo de los Noldoli, Fëanor moría en Mithril. En este pasaje aparece por primera vez el Mirubor, definido en la primera lista de palabras Enya como néctar, bebida de los Valar. En The Road Goes Everon, el camino continúa, mi padre decía que era el nombre que los Valar daban a la bebida servida en los festivales, y la comparaba con el néctar de los dioses olímpicos, en la traducción de Namarie, ponía Mirubore, néctar.
La más importante de las diferencias en el cuento es el inmediato regreso de Ungoliant a su guarida en el sur, de modo que la disputa de los ladrones, el rescate de Melkor por los Balrogs y la llegada de Ungoliant a Nandungortep que aparecen en el Silmarillion están ausentes en la narración de los cuentos perdidos. La entrega de las gemas de los Noldoli a Ungoliant se produce en la primera versión cuando ella se encuentra por primera vez con Melkor. En el Silmarillion él no la tenía, pues el ataque a Formenos aún no se había producido.